Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La proliferación de bulos y teorías conspirativas difundidos a través del mundo digital está generando tensiones sociales, conflictos éticos y también muertes. Un problema agravado por la pandemia, pero que puede persistir si no se promueven criterios de veracidad, como veremos hoy en la entrevista que el director del programa, José Pablo Sánchez, tendrá con el doctor en filosofía, Miguel Palomo, que además es profesor en la Universidad de Córdoba. Pero antes de escuchar esta entrevista, me gustaría invitaros a participar en nuestras redes sociales, así que tanto en el Facebook como en el Twitter, entra y responde a esta pregunta: ¿cómo diferencias tú la verdad de un bulo en Internet? Hola Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Beni. Hola José Pablo, ¿qué tal? Muy bien, contento de estar aquí con vosotros, contigo y con Miguel. Miguel, tú eres profesor en la universidad. ¿La juventud hoy tiene interés en la filosofía? Pues en mi experiencia llevo enseñando filosofía desde 2014 en diferentes universidades y la verdad es que sí que tienen interés más allá de lo que pueda parecer a priori. Pues si te parece, Miguel, nos sentamos y hablamos acerca de este tema tan interesante. La desinformación mata. Edgar Welch condujo su coche 6 horas desde Carolina del Norte hasta la pizzería Comet Ping Pong de Washington con un rifle de asalto AR-15. Cuando llegó comenzó a disparar hasta que la policía la arrestó. Gracias a Dios no hubo muertes ni heridos. Welch estaba convencido de que en el sótano de esa pizzería se traficaba con niños como esclavos sexuales bajo la protección de Hillary Clinton. Su intención era liberar a los niños, pero cuando llegó descubrió que allí solo se vendía pizza. El caso ha pasado a la historia como el Pizzagate, un ejemplo de las peligrosas consecuencias que provocan las teorías conspirativas y la desinformación en Internet. Desgraciadamente han surgido nuevas teorías conspirativas, bulos y fake news que siguen provocando tensiones sociales y conflictos. Miguel, tú eres profesor de filosofía y este tema, el tema que estamos tratando, pues parece que es más de comunicación que de filosofía. ¿Qué te lleva a hacer una investigación sobre este tema? Bueno, el auge de la desinformación está directamente relacionado con el fenómeno de la posverdad. Es decir, esta idea de que ya no existen hechos objetivos ni verdades objetivas, sino que habrá tantas verdades o tantas interpretaciones de estos hechos como deseemos o como queramos. Y los filósofos desde el principio de la historia siempre han estado interesados en buscar la verdad, en conocer cuál es la verdad. Y bueno, según en qué filósofo pensemos, pues se habrá acercado más o menos. Pero yo como filósofo también estoy interesado en buscar la verdad. Y de ahí que me interese en estas cuestiones y he dirigido algunas de mis investigaciones hacia la desinformación. Y además también me interesa mucho estudiar este tema porque el fenómeno de la desinformación nos muestra de qué modo piensan las personas hoy día y por qué piensan así y no de otro modo. Me resulta chocante, ¿no?, que en una sociedad en la que las posibilidades de informarte son mayores que nunca, ¿no? Ahí está toda la información accesible. Sin embargo, haya personas que elijan los bulos para informarse. ¿Por qué pasa esto? Pues buena pregunta, porque realmente hoy día tenemos toda la información habida y por haber en nuestras manos, en la palma de nuestra mano, 24 horas al día a través de nuestros teléfonos móviles. Pero esto lo que muestra es que tener toda la información disponible no significa que sepamos manejarla y elegir la información de calidad periodística o de calidad científica adecuada. Y el hecho de que las personas decidan informarse a través de bulos tiene que ver con el efecto campana que ocasionan las redes sociales. Es decir, por poner un ejemplo, si yo veo un vídeo de alguna red como YouTube, por ejemplo, esa red entiende que yo estoy interesado en ese tipo de información y por lo tanto constantemente me sugerirá vídeos de la misma naturaleza. Y si veo bulos, me sugerirá bulos. Por lo tanto, eso ocasiona que las personas acaben entrando en una especie de espiral, en lo que se ha llamado una especie de agujero de madriguera, en la que todo lo que escucha confirma lo que quieres escuchar. Entonces se convierte en verdad para ti lo que deseas que sea verdad.
Sí, este efecto que comentas, creo que hay muchas personas que no lo conocen, pero realmente hasta los periódicos que leemos catalogan la información, las noticias que nos gustan y luego nos dan de ese tipo de noticias, es decir, que ese efecto realmente es bastante pernicioso. A mí me han pasado muchos vídeos de negacionistas, ¿no?, del tema del COVID, aunque tampoco quiero centrar esto solo en el COVID, pero evidentemente es el tema de actualidad. Y algunas de las personas que me han pasado vídeos negacionistas son personas intelectuales o incluso doctores, gente que tiene una formación académica, vamos a decir, alta, ¿no? ¿Cómo es posible que también ellos caigan en esta desinformación? Parece paradójico, ¿verdad?, que personas de alta formación académica acaben en esta ideología de corte radical. Yo creo que esto lo que muestra es que los seres humanos somos seres, por un lado, racionales, pero ante todo somos seres emocionales. Es decir, nos movemos más por emociones que por razones. Y estas personas, a pesar de la formación que tienen, pueden encontrarse en momentos en su vida en los que están especialmente influenciables y se influencian por este tipo de ideas. De nuevo, la desinformación, hay que decir que apela a reacciones viscerales por parte de las personas y reacciones emotivas. Y realmente funciona, realmente vemos que funcionan. Y también hay que añadir que el adherirse a esta ideología de tipo negacionista o de tipo antivacuna en sus diferentes grados, porque también hay grados de ser antivacuna, estos son movimientos contraculturales, son movimientos que van a contracorriente. Y resulta muy atractivo para las personas introducirse en movimientos que van a contracorriente de toda la masa social. Y aparte de eso, si uno ya tiene una formación académica de calidad, si uno es considerado en su área un intelectual y se introduce en esta ideología, casi tiene asegurado encontrarse en la cresta de la ola, es decir, en primera línea dentro de estos grupos. Y eso es algo muy atractivo. Evidentemente, la sabiduría y el conocimiento académico no siempre van de la mano, ¿no? Es decir, hay un concepto de sabiduría que nos enseña la palabra de Dios que va por un camino distinto al conocimiento intelectual y académico, y cualquier persona puede ser factible de que caiga en estos bulos. Pues por las redes sociales nos ha llegado una pregunta que también ahora te va a trasladar Beni. Sí, Miguel, nuestra amiga Merce quiere saber qué pautas debemos seguir para hacer frente a la desinformación digital y también pues, poder ayudar a otros. ¿Qué te parece, Miguel? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que tenemos que tener una actitud crítica, es decir, tenemos que ser sencillos como palomas, pero también tenemos que ser astutos como serpientes. Y cuando recibimos una información, tenemos que contrastar de dónde proviene. Por ejemplo, si recibimos noticias, que podrían ser noticias falsas, deberíamos de mirar cuál es la fuente que está emitiendo esa noticia. Es decir, no sería lo mismo que provenga de un periódico de calidad contrastada y de prestigio reconocido internacionalmente, a que provenga de un blog de internet, por ejemplo, que puede crear cualquier persona en minuto y medio. Y si hablamos, por ejemplo, de vídeos de tipo YouTube o TikTok, en los que hay individuos transmitiendo información, ahí tendríamos que investigar un poquito y ver quién es esa persona y comprobar qué autoridad tiene para hablar sobre el tema del que está hablando. Claro, claro. En las redes sociales entiendo también que se están tomando medidas y hay algunas que ya están intentando controlar lo que son las fake news. ¿Crees que la desinformación tiene los días contados? Bueno, yo soy escéptico con este tema, porque efectivamente algunas redes sociales, o más bien las corporaciones que dirigen las redes sociales, han decidido tomar carta en el asunto y modificar algunos de sus patrones. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que estas redes solamente mueven fichas en dos casos muy concretos. El primero es cuando se les obliga mediante leyes gubernamentales, leyes estatales, europeas, etc. Eso significa que se ha ocasionado un daño, se ha hecho un daño y a posteriori se actúa para solucionarlo. Pero ese daño ya está hecho. Y en el segundo de los casos, las redes sociales mueven fichas
cuando se les toca el bolsillo, claro, cuando les afecta económicamente, porque empiezan a tener mala imagen pública, etc. Y en ese caso es similar, porque se hace un daño y se actúa a posteriori. Por lo tanto, las soluciones son siempre a posteriori. En ese sentido, creo que la tónica va a seguir ese camino, es una intuición. Y creo también que los agentes que producen la desinformación, que generan fake news y similares y las difunden a través de las redes, estos agentes que pueden incluir partidos políticos, pueden incluir comunidades virtuales como foros de Internet, fundaciones, lo que se denominan trolls de Internet también. Yo creo que estos agentes siempre buscarán las triquiñuelas necesarias para transmitir la desinformación a los ciudadanos. Creo que este es un problema que ha venido para quedarse. Perdona, entonces tú estás comentando que detrás de muchos de estos bulos hay una intención, hay partidos políticos, hay fundaciones, hay una serie de agentes que se dedican a esto. Efectivamente, yo creo que sí, que los datos disponibles muestran que la finalidad principal de la desinformación es modificar la ideología de las personas, de modo que la ideología de las personas viren hacia un lado o hacia otro según el agente que crea la información. Tú eres cristiano y seguro te suena ese dicho de la palabra de Dios, ¿no? Que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Qué criterios aporta la fe en Jesús para poder hacer una criba de lo que nos parece una información sana o una desinformación? Bueno, yo creo que el criterio principal es la seguridad de saber que con Jesucristo estamos en la verdad. Y bueno, para mostrarlo me gustaría leer en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37, nos encontramos aquí con Pilato interrogando a Jesús. Y Jesús le dice a Pilato, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. A lo que Pilato responde, ¿qué es la verdad? Y creo que es muy interesante lo que presenta aquí el Evangelio, porque nos está presentando la actitud posmoderna de nuestros días, esta actitud de la posverdad, que está representada aquí por Pilato. Parece decir Pilato, ¿qué es la verdad? Es decir, no hay ninguna verdad absoluta, habrá tantas verdades como queramos que haya. Y sin embargo, la actitud de Jesús es distinta. La actitud de Jesús es decir, todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Por lo tanto, tenemos esa seguridad en Él. Pues esperamos que todos aquellos que nos están viendo hoy elijan la verdad y elijan estar de parte de la verdad y acudan a la verdad de Jesús, que les puede guiar en cuanto, y por medio de su palabra también, a elegir bien, ¿no? Un camino de vida y no un camino de muerte, que es el camino de la desinformación. Muchas gracias, Miguel, que Dios te bendiga. A vosotros, igualmente. Qué importante es consultar buenas fuentes y precisamente queremos animaros a ir a la palabra de Dios, a la Biblia, que es justo pues, la fuente que nos lleva a hablar de Jesús, y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la sociedad bíblica que podemos regalarte el Nuevo Testamento, parte de la Biblia. Si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 917434400 y como digo, lo enviaremos totalmente gratis. Y si formas parte del Club de Amigos, vamos a sortear en esta ocasión esta Biblia de estudio Matthew Henry, ampliada con relevantes autores evangélicos de todos los tiempos. Un regalo que nos llega gracias a la editorial CLIE. Muchas gracias por vuestra atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.